Shalom amigos, bienvenidos una vez más a nuestro salón de estudios. Gracias por acompañarnos, hermanos. Espero que se encuentren todos bien. Hoy nos encontramos en el día 8 del mes de mayo del año 2022, que equivale al día 7 del mes de Iyar. Les saludo a todos ustedes y espero en el Todopoderoso que ustedes estén prosperando en su alma como prospera su vida. ¿Ok? Importante eso. ¿De qué nos vale ganar el mundo entero si nuestra alma se malogra? Dice el maestro Nazaret. Es interesante esta idea del maestro Nazaret porque vamos a encontrar que también en la literatura rabínica se habla de cómo el alma le fue dada al ser humano para que ejerza a través de ella una función en este mundo y es servir a su creador. Y el maestro Nazaret dice que los que han refinado su conducta van a recibir recompensa. Y vamos a ver que en la literatura rabínica se habla igual. ¿Ok? Así que la vida es mucho más que el tesoro que recibimos, el oro, la plata, el trabajo. La vida es la oportunidad de conocer al Creador mientras tenemos conciencia. Recuerde que eh, antes de nacer en este mundo no teníamos conciencia. La conciencia es el resultado del desarrollo del intelecto y el desarrollo del intelecto tiene como fundamento primordial la existencia de un cuerpo y un alma. Sin cuerpo y sin alma no hay intelecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa judaizar? Cuando usted dice por ahí, cuando usted escucha por ahí decir personas, por ahí vienen los judaizantes, o cuando lees la carta de las Gálatas, a Pablo de hablar del cuidado que tenemos que tener contra los judaizantes, o cómo acusa a Simón Kefa de obligar a los gentiles a judaizar. ¿Qué significa eso? Yo creo que eso es una pregunta que hay que aclarar, es sumamente importante porque es el fundamento de la desinformación. ¿Ok? Si usted lee la pregunta y piensa en términos modernos, pensaría que judaizar es seguir la práctica cultural del judaísmo hoy. ¿Ok? Y sin embargo, si usted lo que sigue es la escritura, o sea, si usted vive según la Torá, según vive según la palabra del Eterno, usted no está judaizando, porque está viviendo según la ley de Dios. Ese es el pensamiento que usted tendría hoy día. Estoy seguro que todos ustedes pensarían de alguna forma así. Pensaría que judaizar es, no, no, vivir como judío, usar kipá, vestirme de negro, porque así se visten los asídicos, seguir las prácticas culturales o la Torah oral, etcétera, etcétera. Pero eso es porque usted está contestando la pregunta utilizando términos modernos. Pero, ¿qué sucede cuando este problema o esta pregunta que es a consecuencia de un problema tiene su origen 2000 años antes de su existencia? O sea, que es una situación que pertenece a un tiempo bien diferente, a un mundo cultural bien diferente al nuestro, a una realidad judía bien diferente a la presente. ¿Qué sucede cuando nos topamos con eso ante nuestros ojos? Cuando descubrimos que judaizar no es lo que pensamos que es, en el sentido de judaizar es empezar a vivir como un judío hoy que se lava las manos cuando se levanta, porque así está ordenado, hace las oraciones 3 veces al día usando el sidur, usa una kippah, se viste de blanco y negro, va a la sinagoga todos los días, estudia el Talmud, eh, hace pesas como ellos lo hacen. Si yo le diría que eso no es judaizar, en el tiempo que está ocurriendo el problema, eso no es judaizar. ¿Ok? Eso es llevarlo a términos modernos. Vamos a mirar un texto eh, donde vamos a conocer el origen de judaizar. ¿Ok? Judaizar es que la persona viva como
judío. ¿Ok? Ah, pues ya está, More. ¿Es lo mismo? Diferentes épocas, pero es lo mismo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los que acusan a otros de judaizar están mirando la palabra en términos modernos y no en los términos donde nacieron. El problema de judaizar nace a raíz de el abandono de la vida judía. ¿Ok? Y ese problema lo va a tratar un libro que no está en su Biblia, y por la ausencia de ese libro, por ese libro no estar en su Biblia, es que ha habido tantas cosas, tantas atrocidades con respecto a estos temas que hoy tenemos ante nuestros ojos. ¿Ok? Si usted lee el libro de Macabeos, en el libro de Macabeos es donde usted va a escuchar por primera vez el término judaísmo. ¿Ok? Judaísmo. Y lo vamos a ver en el capítulo 8 de segunda de Macabeo. ¿Ok? Usted va al libro de Macabeos, a buscarlo. Al libro de Macabeos, el segundo libro, capítulo 8, y vas a encontrar lo siguiente. Presta atención. Judas, llamado también Macabeo, y sus compañeros entraban sigilosamente en los pueblos, llamaban a sus hermanos de raza y acogiendo a los que permanecían fieles al judaísmo, llegaron a reunir 6,000 hombres. Este texto, ¿cómo lo debemos entender cuando usted lea eso? Claro, el judaísmo, ahí está, los que permanecían fieles a la religión judía, a la Torah oral y a los decretos rabínicos. Amigos, cuando esto está ocurriendo, el rabinismo no existía, ni tampoco existía lo que usted conoce hoy como la Torah oral. El propio libro le va a decir a usted qué es abandonar el judaísmo. ¿Ok? El propio libro te va a decir a ti qué es abandonar el judaísmo. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Macabeos, capítulo 1. Versículo 41. Vamos a ponerlo aquí, 41. El rey, ¿qué rey? Antíoco, publicó un edicto en todo su reino demandando que todos formaran un pueblo único y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron entonces el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos, profanaron el Shabbat. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar Shabbat y fiestas. Miren que todo eso está en la Torá. Mancillar el santuario y los santos, levantar altares, recintos sagrados, templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros, también está en la Torá. Mancillar el santuario y los santos, animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, también está en la Torá. Volverse abominables con toda clase de impureza y profanaciones, de modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. Quiere decir que el judaísmo, en el tiempo de los macabeos, en el texto que hemos citado de 2 Macabeos 8, los que permanecieron fieles al judaísmo significa los que permanecieron fieles
a la observancia de las leyes ancestrales. ¿Ok? El texto que le acabo de citar, cuando Judas Macabeo va a hablar con los hombres de su pueblo que permanecieron fieles al judaísmo, se está refiriendo a aquellos que no acataron el edicto del rey. ¿Lo entendieron? Entonces, si esto es así, ¿qué significa judaizar? El primero que comenzó una campaña judaizante fue Judas Macabeo, cuando levantó un grupo de hermanos de su raza a intentar devolverle a la tierra sus prácticas ancestrales, la ley de Dios. Y a todos los que se unieron a el culto idolátrico del rey, les decía, o regresas o mueres. Eso es judaizar. Obligarlos otra vez a vivir como judíos, estos que habían abandonado la vida judía, el judaísmo. ¿Qué definía el judaísmo antes de la llegada de las sectas? Todavía para este tiempo las sectas no existían, ¿oyó? ¿Qué definía el judaísmo antes de que aparecieran las sectas? El templo, los sacrificios, las convocaciones, el Shabbat, el comer puro impuro, el comer puro, perdón, y evitar lo impuro, la circuncisión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la carta a los Gálatas, usted va a encontrar que Pablo de Tarso va a hablar en contra de aquellos que quieren obligar a los gentiles a circuncidarse. Pablo entendía que el obligar va a llevar, obligar al gentil, al de las naciones, que no está obligado, ya eso lo hemos tratado muchas veces. Si Dios quisiera que todo el mundo fuera Israel, hubiese hecho una sola nación. Y aún el mismo libro de Revelaciones nos dice que en la era mesiánica habrán otras naciones, o sea, personas de otros pueblos. Y en la nueva creación se habla del árbol de la vida que da sanidad a las naciones. Así que Dios no le dio a Israel su ley para que el mundo entero obligatoriamente observara su ley. Dios claramente definió en su ley qué responsabilidades le corresponde a su pueblo y cuáles son las que ellos deben dar a conocer a otros pueblos. ¿O acaso la ley con respecto a la pureza ritual del sacerdote en el momento de la muerte de una persona aplica a todos los israelitas? Entonces, si eso es así con respecto a la responsabilidad que le corresponde al sacerdote, ¿por qué queremos imponer la responsabilidad? Y mira lo que dije, imponer la responsabilidad que no le corresponde al que no le fue dado el pacto de la circuncisión. ¿Vieron eso ahí? Si la obligación, utilizando la parashá de ayer, si la obligación de la pureza ritual del Cohen aplica a los hijos de Aarón
y no es obligatorio para el israelita común, ¿por qué queremos obligar a las naciones a observar lo que no le fue impuesto a ellos de acuerdo al pacto de la circuncisión? ¿Se ha preguntado usted eso? Usted va a encontrar que Pablo de Tarso, escribiendo a los Gálatas, dice que no hay otro evangelio para los gentiles, que el evangelio a los gentiles se le dio a él. Y escuche bien, hay otra cosa muy importante a tomar en cuenta, el tema del evangelio. ¿Ok? Evangelio no es igual a Biblia. ¿Ok? Evangelio no es igual a Biblia. El evangelio es las buenas noticias de redención, que es igual a salvación. En el caso de Pablo, a los gentiles. En el caso de Pedro, a los judíos. ¿Ok? No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En otras palabras, que no hay otro en que pueda venir la redención, la era mesiánica, la salvación de Dios, el despojo del reino de los malvados, solamente a través de el Mesías, Yeshua, que es el rey de Hashem. Pablo fue enviado a los gentiles, a anunciar a los gentiles la invitación al reino del Mesías, con un juramento de fidelidad y la creencia en la resurrección de los muertos. Ese es el evangelio. Pues eso no tiene nada que ver con enseñar la Biblia, ¿vio? Y esto es importante porque Pablo de Tarso, cuando está hablando aquí, no está hablando de predicar a otro Mesías. Está hablando de predicar otro evangelio. El tema de predicar a otro Mesías está en otros lugares. Eso lo digo porque hace poquito escuché a un amigo decir que predicar otro Mesías es predicar otro evangelio. O sea, el Yeshua, el Jesús del cristianismo, predicar ese Jesús es predicar otro evangelio. No, eso no es cierto. El evangelio es el evangelio. Y la identidad del Mesías es la identidad del Mesías. Son dos cosas diferentes. Por eso dice en Gálatas, estoy maravillado de que así tan pronto hayas alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún de nosotros, un ángel del cielo, proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea maldito. Y escuche bien. Voy a terminar aquí, en este versículo. Como he dicho antes, también ahora repetimos, si algunos proclama otro evangelio contrario al que recibiste, sea maldito. ¿Cuál es el evangelio que predicó Pablo a los gentiles que hasta el día de hoy está vigente? Los gentiles son coherederos, miembros de la familia de Dios por medio del Mesías. O sea, coheredero significa participantes del reino que ha de venir. Miembros de la familia de Dios significa que han sido adoptados como hijos. Y cuando dice por medio del Mesías es que Dios concedió a los gentiles esta bendición a través del Mesías. ¿Ok? Esto significa que cualquier persona que le predique a usted un evangelio diferente está bajo maldición. Le voy a decir un ejemplo. Una persona que le diga a usted lo que acabo de decir hace un minuto, lo voy a buscar. Cuando Pablo de Tarso dice en Efesios que los gentiles son miembros
son coherederos con los santos y miembros de la familia de Dios por medio del Mesías. Pablo de Tarso está diciendo, cuando dice coheredero, está diciendo que heredarán también el reino mesiánico junto con Israel. O sea, tendrán participación en ese reino. ¿Ok? Ese es número uno. Número dos, que son miembros de la familia de Dios significa que han sido adoptados también como hijos de Dios. Y todo eso lo recibieron a través de el Mesías. ¿Ok? Entonces, si Pablo predica esto y dice que es maldito aquel que escucha otro evangelio o aquel que está predicando otro evangelio a los gentiles que no sea ese, ¿cómo podemos escuchar por ahí personas decir que si no te circuncidas y guardas el Shabbat no serás salvo? Sí, en las raíces hebreas están predicando eso. El que no guarde el Shabbat no será salvo. El que no se circuncide no será salvo. El que no guarde la Torá no será salvo. Eso no es cierto. Eso es predicar otro evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema de Gálatas aquí? Pablo Tarso no estaba en contra de la Torá del Eterno. Pablo estaba en contra, y no solamente Pablo, los apóstoles más cercanos del Mesías, incluyendo el hermano de Yeshua, estaban en contra de obligar a los gentiles a convertirse en judíos. Dicho en otras palabras, circuncidarse y obligarles a guardar toda la ley de Moisés. ¿Por qué ellos estaban en contra de eso? Porque si eso fuera, si es hacer eso, le daba al participante de esto la seguridad de salvación, entonces la muerte del Mesías es vana. ¿Entienden la lógica? Si tú puedes obtener la entrada al mundo por venir a través de la observancia de la Torá y sus preceptos, de acuerdo al mundo del segundo templo, recuerde eso, ¿para qué entonces el Mesías tiene que morir? Cuando Pedro dice, nosotros ni nuestros ancestros hemos podido guardar, Pedro está diciendo, basado en los profetas, que son los que testifican, que nosotros, el pueblo de Israel, hemos fallado en serle fiel al Eterno al pacto y por eso es que tuvo que enviar al Mesías a morir por nosotros, para nosotros, a través de él recibir la redención. Por eso es que Pablo Tarso dice que los judíos por naturaleza y no pecadores entre los gentiles saben que el hombre no será declarado inocente por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua el Mesías. ¿Por qué no será declarado inocente por las obras de la ley? Porque nosotros somos testigos, para tal está hablando, de que hemos fallado en serle fiel a Hashem y su pacto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, porque hemos fallado, ¿vamos ahora a desechar la ley? De ninguna forma. Estamos reconociendo nuestra deficiencia, porque estoy hablando como judío, reconociendo nuestra deficiencia, entonces entenderemos por qué Hashem dice, y les voy a dar mi espíritu, para que anden en mis caminos, sean fieles a mis preceptos y los pongan por obra. Pero para que eso ocurra primero, tiene que haber una restauración, una renovación, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Que las cosas viejas no sean tomadas en cuenta y pueda empezar de nuevo. ¿Ok? En la carta a los Gálatas, Pablo está hablando en contra de un grupo de personas
del cual hasta Simón Kefa cayó en la seducción, de obligar a los gentiles a circuncidarse para que tengan la salvación segura. Pablo de eso dijo que no, que si eso es así, en vano murió el Mesías. Que si la responsabilidad que Hashem le entregó a Israel en el Sinaí fuera más pesado que la promesa de Abraham, entonces, ¿para qué Hashem le dio esa promesa a Abraham? En ti será bendita todas las naciones de la tierra. Ese es el argumento de Pablo. De ninguna forma Pablo estaba hablando en contra de la Torá del Eterno y en contra de que los gentiles estudien la Torá del Eterno. ¿Ok? Entonces, el concepto judaizar es obligar a una persona a convertirse en judío. ¿Cómo tú te convertías en judío en los tiempos del segundo templo? A ver. Y voy a ser irónico y va a parecer una burla, pero no lo es. Es que es para mostrar la locura. ¿Cómo te conviertes en judío en los tiempos del segundo templo? Yo te voy a decir cómo se convierten hoy en judío en el tiempo presente. Con prepucio, porque aún circuncidado por un médico, eso no se considera circuncisión. O sea, sin haber hecho el ritual de la circuncisión de acuerdo a Moisés, se ponen kipá, se ponen sisí, se cambian el nombre, ya no dicen bendito sea Dios, dicen Baruch Hashem, empiezan a decir, en vez de decir el Mesías, dicen Mashiach, no dicen Dios, dicen Elohim, y empiezan a practicar cosas judías porque piensan que ya son judíos. O se comen ese cuento de no, es que tengo un alma judía. Eso es hacer el ridículo, del cual yo me incluyo porque una vez lo practiqué. Eso es hacer el ridículo, quedar en vergüenza, ser lo que no eres. La escritura dice que para ser judío, y cuando digo judío me refiero a pertenecer al pueblo de Israel, porque ya para el tiempo el segundo templo, no importa de qué tribu fuese, le llamaban judío. No, tampoco se come ese cuento no, que todavía la casa de Israel está por ahí dispersa. Por favor, vamos a llevar la escritura en el texto correcto. Tenemos una mujer de la tribu de Asher en el tiempo del segundo templo. Y no decían, no, tú eres de Efraín. Ella era judía a los ojos del romano. ¿Ok? ¿Cómo te convertías en judío? Mediante la circuncisión. Te podías poner todos los atuendos externos, pero si no estabas circuncidado, no estabas en el pacto del Sinaí. Y si no estabas en el pacto del Sinaí, ante Dios, que es el tribunal legal de mayor peso, no estás obligado. Por eso Pablo de Tarso dice, oye, ustedes que quieren vivir según la ley, ¿sabes que si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la Torá? Y si fallas en una parte de ella, eres culpable. Ahora, ¿estaba Pablo hablando en contra de Torah Hashem? De ninguna forma. Estaba persuadiendo a los gentiles a circuncidarse y convertirse en judíos y cargar sobre ellos la obligación de la observancia de toda la Torah en el tiempo de Pablo, recuerde eso, simplemente por tener garantizada la salvación. No, es que quiero estar seguro de que yo tengo ciudadanía de Israel. Pablo de eso dice, no hagan eso. Y en otro documento vas a encontrar a Pablo de Tarso diciendo, mira, tú fuiste llamado circunciso. Quédate así, no dejes de ser judío. Tú fuiste llamado incircunciso, o sea, de las naciones. Quédate así, no dejes de ser de las naciones. A fin de cuentas,
Ni una ni la otra es valiosa. Lo que vale es observar los preceptos. Usted podría decir, Pablo está hablando en contra de la circuncisión. No, en lo más mínimo, amigo. Pablo Tarso está diciendo que la circuncisión sin la observancia de la ley es nula. Al contrario, acarrea maldición. Acarrea maldición. Porque la circuncisión obliga al circunciso a obedecer el pacto con todos sus decretos. Y la incircuncisión no lo obliga, pero su práctica, la práctica de los mandamientos, se le cuenta como bendición. ¿Por qué se le cuenta como bendición? Porque está caminando conforme a la voluntad de Dios. Oye, los apóstoles fueron bien astutos. No los obliguemos. Vamos a dejarlos que ellos decidan. De seguro que escuchando a Moisés, van a decidir, oye, qué bueno, puedo tener un día libre a la semana y ese día se lo dedico a Dios y me disfruto ese día. Lo voy a hacer. Pero si no puedo, no soy pecador ante Hashem por eso. No porque Hashem sabe mi corazón, es porque conoce mi situación. Yo no vivo en estos momentos bajo el gobierno absoluto de Dios. Aunque mi conducta, en mi mayor esfuerzo, expresa mi deseo de servir a Dios. En el mundo externo no estamos viviendo ese reino todavía. Porque si estuviéramos viviendo el reino, todo el mundo estaría observando el Shabbat. Porque quien manda es el rey. ¿Cierto o falso? Entonces, cuando hablamos de judaizar, de acuerdo a la evidencia de los macabeos, que es antes del tiempo del segundo templo, esto significa obligar a una persona a convertirse en judío, que es sinónimo de guardar la Torá del Eterno. ¿Cómo se hace? Circuncidándolo. Circuncidándolo. Así que todas esas personas que están predicando por ahí, todas esas personas que están obligando a los gentiles a judaizar y les está diciendo tienen que circuncidarse porque es un mandamiento de Dios, están violentando el decreto de los apóstoles que viene de parte con autoridad del Mesías, por consiguiente, de parte de Hashem, y son unos malditos. Y por eso es que no hay paz en sus congregaciones, porque no están siendo aprobados por la verdad de Dios a través de los apóstoles. Mi ruego ante el cielo es que abran sus ojos, como una vez me los abrieron a mí, y puedan corregir eso, y entonces puedan predicar la Torá del Eterno correctamente. Con esto termino, y vamos a entrar entonces al estudio de la segunda parte de Emor.